En el Centro de Astrobiología estamos interesados en comprender los mecanismos que están implicados en la evolución de las bacterias y de otros microorganismos y que permiten su mejor adaptación al ambiente en el que viven. Concretamente, en nuestro laboratorio estamos estudiando diversos fenómenos de comportamiento social que tienen lugar dentro de poblaciones bacterianas y que de alguna forma queremos saber cómo contribuyen estos comportamientos a la adaptación de estos organismos a su entorno. Las bacterias son los organismos más abundantes de la Tierra, viven en todos los ecosistemas, en la superficie de la Tierra, en el suelo, en el aire, en las profundidades de los océanos y también en otros organismos. Por ejemplo, en el cuerpo humano viven en el interior del intestino grueso, donde viven en simbiosis y nos ayudan a asimilar ciertos aminoácidos y vitaminas que son esenciales para nuestra vida. También otros, en cambio, son parásitos y nos producen graves enfermedades. Por lo tanto, tienen un metabolismo muy diverso y que les ha permitido adaptarse a los distintos ambientes. En nuestro laboratorio estudiamos el comportamiento social de las poblaciones de una bacteria que se llama Bacillus subtilis. Esta bacteria habita en el suelo y tiene la peculiaridad de que desarrolla comunidades multicelulares muy complejas. Y además tiene una característica importante, y es que es capaz, bajo condiciones de estrés, de desarrollar unas formas celulares que son muy resistentes y que pueden sobrevivir en condiciones muy extremas. Estas formas celulares se llaman esporas, que por otra parte tienen un gran interés en astrobiología porque se cree que estas esporas podrían facilitar la diseminación de vida entre distintos cuerpos planetarios. En determinadas condiciones, cuando escasean los nutrientes o el medio se hace demasiado seco, las bacterias entran en un estado de reposo, de latencia, en el que se detiene el metabolismo y se forman en su interior unas esporas que consisten en una pared que rodea al ADN, una pared que protege a este material genético y es resistente así a radiaciones, a la desecación, a altas temperaturas o a sustancias tóxicas. Pueden permanecer en este estado durante mucho tiempo y cuando el medio ambiente cambia, se hace favorable, se reactivan y vuelven a la vida. Las células de Bacillus subtilis son capaces de organizarse y de formar unas estructuras tridimensionales muy complejas que se denominan cuerpos aéreos. Esto permite a estas células que se puedan elevar sobre la superficie del medio en el que habitan. Y lo que hemos observado es que dentro de estas estructuras aéreas se desarrollan distintos tipos celulares. Hay células que tienen distintos trabajos o distintas funciones. Por ejemplo, existen unas células que forman unas cadenas, están unidas formando cadenas y son las células que van a ser los pilares de estos cuerpos aéreos y además producen los exopolisacáridos, que son unas sustancias que sirven para pegar las células, para que se adhieran. Por otra parte también existen células que tienen movilidad, que se pueden mover, son células más pequeñas y estas células van a dar posteriormente van a dar lugar a las esporas. Las esporas también viven en estos cuerpos aéreos y se encuentran localizadas en la parte superior de los mismos, posiblemente con el propósito de que esto pueda facilitar la dispersión de las mismas al ambiente. Y es que en la naturaleza realmente las células no viven aisladas, sino que viven en comunidad, forman estructuras macroscópicas, forman lo que se denominan biopelículas. Las bacterias se reproducen por división celular simple, que consiste en que el material genético, el ADN, se duplica también el citoplasma y se produce una división celular en el que las bacterias hijas son idénticas a la célula progenitora. Estas a su vez se vuelven a dividir y forman clones, es decir, células genéticamente iguales. Es una reproducción asexual en la que todas las células son idénticas. Ahora bien, se pueden producir a lo largo de las divisiones cambios en la copia de este ADN, son las denominadas mutaciones. Estas mutaciones son el motor de la diversidad y variabilidad de las bacterias. Es lo que produce la evolución de las mismas y su adaptación a los distintos ambientes. Uno de los comportamientos más interesantes y complejos que hemos descrito en esta bacteria, en Bacillus subtilis,
lo hemos denominado canibalismo. Lo que sucede es que cuando las poblaciones de Bacillus subtilis alcanzan un número máximo de individuos y se acaban los nutrientes en el medio donde crecen, aparece un grupo de células dentro de la población que opta por iniciar el proceso de formación de esporas. Este grupo de células de la población además produce unas toxinas que lo que van a hacer es matar de forma selectiva a aquellas células de la población que no han iniciado ese proceso de formación de esporas. De tal forma que se liberan al medio los nutrientes de esas células hermanas que no van a esporular, y esos nutrientes sirven para que las células caníbales, las células que optaron por la esporulación, se puedan nutrir con ellos y puedan crecer de nuevo. De esta forma, mediante este comportamiento, el sacrificio de parte de los miembros de la población permite la supervivencia de toda la comunidad bacteriana. Las bacterias tienen también otra posibilidad de modificar su genoma, que es a través de captar ADN extracelular. Es lo que se denomina transformación. Entra ADN desde el medio externo a través de la pared celular y se incorpora en su genoma. De esta forma adquieren genes nuevos que les permiten adaptarse y conquistar ambientes completamente nuevos. Otro de los comportamientos sociales que estamos estudiando en el Centro de Astrobiología es la liberación de DNA extracelular al medio por parte de un grupo de bacterias en una población de Bacillus subtilis. Llamamos DNA extracelular al material genético libre que nos encontramos en el ambiente, y su presencia está ampliamente difundida. Podemos encontrarlo tanto en aguas de ríos y mares, en lechos marinos y en suelos. Este DNA es muy estable y su origen son las comunidades microbianas que viven en el ambiente. El DNA extracelular puede alcanzar el medio exterior bien mediante muerte y rotura de la bacteria o bien mediante una liberación específica por parte de microorganismos vivos que tienen un sistema de transporte para tal fin. Una importante pregunta que nos hacemos es ¿para qué puede querer una bacteria liberar parte de su material genético al medio? En el caso de Bacillus subtilis hemos demostrado que este ADN extracelular se emplea para el intercambio y la difusión de información genética, y esto permite que las bacterias de una población se adapten mejor a su entorno. Esto también lo hacen otros microorganismos, y así un ejemplo muy interesante es la aparición de bacterias patógenas resistentes a antibióticos en ambientes hospitalarios. Es un claro ejemplo de intercambio de información genética y adaptación a un nuevo ambiente. Hay que tener en cuenta que en el caso de las bacterias, al haber una división de forma idéntica, es necesario que busquen un mecanismo por el que aumenten su diversidad y así puedan evolucionar al tiempo que cambia su ambiente. Este intercambio génico del que estamos hablando y que denominamos transferencia génica horizontal es el que permite este aumento de diversidad. En el laboratorio hemos descubierto que Bacillus subtilis es capaz de liberar DNA extracelular al medio de una forma específica, sin que haya rotura celular, es decir, las células siguen estando vivas y hay un sistema de transporte que media su liberación al exterior. Esta liberación del ADN extracelular se da cuando el ciclo vital está ya bastante avanzado y hay un elevado número de individuos en la población. Esto es así porque cada bacteria secreta a su ambiente una señal que al acumularse da una idea del tamaño de la población, y esto hace que las bacterias sepan así en qué momento iniciar sus comportamientos sociales. Este tipo de señalización se denomina quorum sensing. Además, Bacillus subtilis es una bacteria capaz de captar e internalizar material genético exterior, y hemos descubierto que este fenómeno se coordina con la liberación de DNA, lo cual resulta lógico, porque así en una población, mientras unas bacterias están secretando DNA al medio, otras los están captando al mismo tiempo. Esta coordinación social resulta muy interesante porque desde antiguo hemos creído que las bacterias viven como entes individuales, y actualmente estamos viendo que no es así, que tienen una profunda relación con el medio y con otros individuos. Además, investigar los mecanismos por el que hay intercambio de información genética en una población bacteriana nos permitirá saber más sobre la evolución y los mecanismos de adaptación a los ambientes.